El concepto Stay Behind nació de la experiencia en la Segunda Guerra Mundial de la Ejecutiva de Operaciones Especiales, una rama del servicio secreto británico MI6. El IVA de operaciones especiales tenía como función principal el sabotaje en Europa. Trabajaba con redes en Francia, Bélgica. Su intención era desbaratar las líneas alemanas de suministros, volar trenes, etc. Poco después del final de la guerra, estas mismas redes se volvieron contra los rusos. Los estadounidenses llegaron a finales de la década de 1940 con un montón de dinero. Tenían los recursos, tenían el equipo, podían superar al MI6 en todos los campos. We're going to send the men who can train them to fight that kind of war. And we have these men, experts in this kind of guerrilla warfare? You bet we have. Las investigaciones parlamentarias en Bélgica e Italia descubrirían posteriormente que las redes Stay Behind estaban dirigidas por los servicios secretos locales en estrecha cooperación con la CIA y el MI6 en más de 15 países europeos, entre ellos la Neuza y Austria. En cada país, la red tenía su propio nombre: Gladio en Italia, SDRA8 en Bélgica. En Alemania se llamaba Überrollagenten. Los soldados de a pie de Gladio fueron reclutados en toda una variedad de frentes. No es posible estereotipar a las personas que participaron en Gladio, porque varían de país a país. El tipo de persona también varía dependiendo del terreno, de modo que podrían ser guardas forestales que trabajaban en las montañas o en los bosques, esquiadores, quién sabe, y en otros lugares eran claramente más urbanos. La mayoría estaban convencidos de que el comunismo era una amenaza, de modo que eran gentes de derechas, a veces de extrema derecha, pero también teníamos conservadores, católicos que solo querían defender a su país. Hombres como Franco Bortolomeoli, un técnico y paracaidista aficionado de Bolzano, en el norte de Italia. A de la década de los 60 yo tenía 19 años y simplemente por la aventura me apunté a un curso de paracaidismo. Un día el presidente de la asociación se me acercó y me dijo: si nuestro país fuese invadido por una potencia extranjera, ¿estarías dispuesto a hacer algo? Yo inmediatamente contesté que sí. Bien, ha sido aceptado. Pregunté: ¿aceptado por quién? Cuanto menos sepas, mejor. Nuestra función no era detener al Ejército Rojo, porque no habríamos sido capaces de detener a nadie, sino ayudar a la gente que viniese a ayudarnos a entrar en territorio ocupado. Durante el entrenamiento, nos dijeron que un día concreto, a una hora y un minuto concretos, llegaría un avión del que saltarían 1 o 2 equipos de soldados, ingleses o americanos, fuerzas especiales que entrarían en acción. La hipótesis era que tal vez tendrían que tomar un cuartel del ejército invasor. Al igual que en Italia, la red belga Stay Behind se entrenaba en secreto durante maniobras militares regulares. Jean-Claude Marlet era el comandante del cuartel de Bielsam. En los años 80, esta era la sede de las maniobras de entrenamiento anuales del ejército belga, denominadas Oesling. En las maniobras Oesling participaban efectivos de Bélgica, de Luxemburgo y de las fuerzas especiales estadounidenses destinadas en Alemania. De modo que había efectivos tradicionales, pero también secretos, efectivos ocultos, efectivos con motivaciones y técnicas extremadamente confidenciales. Eran unas maniobras prácticamente secretas. Sin embargo, se realizaban dentro de actividades absolutamente regulares. Pero lo que ocurría durante las maniobras era otra cosa. Lucien Disler era miembro del Stay Behind belga y responsable de la logística durante las maniobras. Yo era un patriota y anticomunista convencido. Yo estuve con quien me lo pidió. No sé si fue el Ministerio de Defensa quien me lo pidió, o si fue la OTAN, o si fueron simplemente los estadounidenses. No es mi problema. La noche del 12 de mayo de 1984, el cuartel Ratz en Bielsam, al este de Bélgica, fue atacado por un grupo de hombres perfectamente entrenados.
Un centinela fue abatido por el fuego de las ametralladoras y se robaron centenares de armas. El ataque al arsenal de Bielsalm fue un eje de entrenamiento. Son ejercicios al límite, para crear la situación más realista posible, para poner a prueba la resistencia y capacidad de los soldados. Son ejercicios extremos, pero ejercicios, al fin y al cabo. El oficial de guardia estaba aquí, vigilando este bloque, y entonces se acercó hasta aquí. En ese momento, el otro salió desde esa esquina y le disparó con una ametralladora. El oficial cayó al suelo gravemente herido. Desde aquel día siempre había pensado que el ataque había sido un error de las maniobras, un accidente. Pero entonces, años después, me encontré cara a cara con el oficial al que habían disparado. Y me dijo, no es verdad, no fue así. Me dispararon para detenerme. Yo me tiré al suelo y fingí que estaba muerto. Entonces el tirador se acercó a mí e intentó matarme con una ráfaga de hora. En ese momento me di cuenta de que no había sido un accidente, sino un intento de asesinato. Milagrosamente el guardia sobrevivió. Tras el ataque, los ejércitos belga y estadounidense negaron cualquier tipo de participación. Las autoridades sospechaban que Lucien Disler había tomado parte en el ataque, algo que él niega. No puedo decir que sé quién ha disparado. Si lo supiese, no estoy seguro de si lo diría. Porque tengo 70 años, pero quiero vivir algunos más. Es sencillo, no quiero aparecer muerto, colgado de un árbol, como un amigo mío en el sur de Francia. Sé las técnicas que utiliza esta gente. Jean-Claude Marler cree que el asalto a Bielsalm y la acción en el supermercado de Brabant podrían estar relacionados. Mucho antes de mí ha habido altos magistrados, policías serios e investigadores han encontrado semejanzas entre el asalto a Bielsalm y los asesinatos de Brabant. Yo he analizado minuciosamente la forma en que intentaron matar al centinela de Bielsalm y cómo murieron algunas de las víctimas de Brabant. Se trata de asesinos extremadamente lúcidos, perfectamente organizados, fríos, con un modus operandi totalmente militar. El reclutamiento de todo tipo de personas para sus grupos paramilitares fue una tradición iniciada por los aliados en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se habían tomado muy en serio el viejo dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y habían alistado a destacados nazis para la causa antisoviética. Uno de ellos, el maestro del espionaje de la SS, Reinhard Hellen, se convertiría en el fundador del primer servicio alemán tras la guerra, que posteriormente supervisaría la red Stay Behind del país. En los primeros años de la Guerra Fría nadie hizo más que Hellen para alimentar los temores estadounidenses de una creciente amenaza soviética. El presidente Truman destinó millones a toda una batería de operaciones secretas y programas de inteligencia contra la amenaza comunista. La Ley de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 1947 proporcionó la cobertura legal para las acciones secretas de los Estados Unidos bajo el epígrafe de guerra no ortodoxa. La estrategia se perfiló con detalle en la Directiva 10/2 del Consejo de Seguridad Nacional e influiría enormemente en el modus operandi de los servicios secretos. La NSC 10/2 dice que se usarán todos los medios, incluida la formación de ejércitos secretos, incluida la manipulación de la población con miedo o propaganda, y que deberá invertirse una gran cantidad de dinero para hacerlo. El golpe comunista en Checoslovaquia, el bloqueo de Berlín y el estallido de la guerra en Corea contribuyeron a alimentar los temores estadounidenses de una invasión soviética de Europa. Las sospechas crecían a ambos lados del telón de acero. Tras la fachada oficial de la OTAN, crecía el deseo de organizar y establecer una red de ejércitos Stay Behind secretos en Europa Occidental. ¿Qué hacían las redes Stay Behind mientras esperaban la invasión rusa? Pues entrenar y participar en la política local. Y ahí es donde vemos el impacto más importante y más dañino de estas organizaciones Stay Behind en los países de Europa Occidental.
En los años de posguerra, los partidos comunistas de Europa Occidental experimentaron un enorme aumento de popularidad. Su relación con sus soviéticos era muy preocupante. En aquella época, Peter Schischel dirigía la oficina de la CIA en Berlín. Teníamos un partido comunista italiano muy fuerte, un partido comunista francés fuerte, y había una sensación de inseguridad, porque sabíamos que los rusos se servían de estos partidos comunistas para su acción política. A medida que aumentaba el riesgo de una victoria política comunista, la estrategia de Stay Behind dejó de pensar en la amenaza de una invasión para centrarse en el enemigo interior. El documento más importante para un historiador ahora mismo está fechado el 1 de junio de 1959. Se trata de un documento de los servicios secretos militares italianos en el que consta que Gladio se creó, por una parte, para activarse en caso de invasión soviética y, por otra, en caso de sovvertimenti interni, que significa desórdenes internos. Sabemos que a partir de la década de 50 los ejércitos secretos tenían estas dos tareas. Algunas de las primeras pruebas del papel de los ejércitos secretos de la OTAN en la subversión política las encontramos en un escándalo alemán de la década de 1950. En 1952, un miembro de la red Stay Behind alemana entró en una comisaría de policía de Frankfurt y dijo: «Soy miembro de un ejército secreto. Nos han entrenado los estadounidenses para matar gente, para no dejar huellas y para ocultarnos en los bosques. Tenemos armas, tenemos explosivos y somos secretos». A Adenauer le indignó que los estadounidenses hiciesen cosas como esas sin su conocimiento. No es que yo me hubiese opuesto a que se hiciese, pero habría tenido más cuidado a la hora de elegir a la gente. Entró en aquella comisaría de policía en 1952 era Hans Otto, exoficial de la SS, que se había alarmado por el rumbo que estaba tomando su unidad Stay Behind. Su testimonio llevó al descubrimiento de un centro de entrenamiento secreto en los bosques de Hessen, en el centro de Alemania. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue que los paramilitares parecían tener encomendada una misión política más siniestra. Tenían listas de personas a las que querían matar, miembros respetados de la comunidad. Y siempre nos preguntamos, ¿asesinados en caso de invasión soviética o asesinados en caso de cambio de poder en el país? Y en ese momento, todo el mundo pensó que habría una investigación minuciosa del Stay Behind alemán. Pero no hubo tal investigación. Tras algunos contactos diplomáticos entre los Estados Unidos y Alemania, los 100 presuntos conspiradores de extrema derecha fueron puestos en libertad. El caso se cerró y se olvidó rápidamente, hasta que un nuevo escándalo llegó a los titulares 30 años después. Tan solo un día después del atentado en la Oktoberfest, la policía descubrió que Gundolf Koehler, el presunto terrorista que había muerto en la explosión, era miembro de una organización paramilitar neonazi llamada Berse Sportgruppe Hoffmann. A Gundolf